Buenas Gracias, tardes. ministro Cristo. Es lo que podría pasar, no sabemos. Lo que don Javi. pasa, le hago una claridad, don Javi. Sí. El movimiento del gabinete, que se iba a mover y se está diciendo que incluso desde diciembre hay algunos aspirantes, como por ejemplo el canciller, tienen unas dudas en la renuncia para aspirar al Congreso o para la presidencia. Entonces, lo que se sabe es, por ejemplo, que el canciller se iría en enero. Pero esta del ministro de Hacienda no estaba en las cuentas de esa gabinetología, don Álvaro. El ministro de Hacienda era uno de los ministros firmes, cercanos al presidente, pero todo el escándalo de las últimas horas, más lo que salió a decir de eso hoy, así el presidente Petro salga en la carta a decir que es que lo van a acabar. Es que, ¿cómo sostiene usted al ministro de Hacienda? Mire, antes de ayer, don Álvaro, se levantaron las comisiones económicas del Congreso que estaban mirando el tema. Y ayer quedó un día la reforma tributaria. Son 12 billones que necesita el gobierno. El ministro de Hacienda, el balance como ministro, Álvaro, lo ha hecho bien. El balance como ministro es bueno. Es malo que se vaya porque es un hombre serio. Se ha dado unas pelas Serio, sí. grandes. Sí. No ha hecho un manejo macroeconómico de izquierda para nada. Ha sido ortodoxo. Se ha dedicado a hacer lo que tocaba. Pero pues con ese escándalo quedó muy maltrecho. Y lo otro es que pues el presidente parecería estar cobrándole que dejó caer la reforma tributaria. Sí. Eso para un gobierno es una humillación muy grande. Y pues ministro que no pasa la reforma, una reforma se tiene que ir. Y yo le digo una cosa, que ahí tiene la responsabilidad el ministro de Hacienda, pero también al ministro Cristo, que está hablando usted, don Javi, ahora con él, también hay que preguntarle. Ya van 3 ministros del Interior. Sí, Y la función esencial de un ministro del Interior en Colombia es manejar el pero Congreso. este es el gobierno que más ministros ha removido, ¿cierto? Sí, sí. En toda la historia moderna. Por eso sí. el gobierno del Sí. cambio. Sí. Pero Cristo, No, es el gobierno de la Mesa de los Santos. Tiemblan todos los que El llegan al cambio de gabinete. ministro acá. Cristo está encargado de las otras reformas que ahí van. Esta pues no la manejaba. Las reformas tributarias sí son de los ministros de Hacienda. Eso no hay nada que hacer. Sí, eso le tenía. Y son, don Javi, 12 millones de pesos. Hay unos 97 millones que están en fiducias y hay unas cosas comprometidas. ¿De dónde tiene que coger ahora el gobierno y el nuevo ministro de Hacienda, que tenemos ahora, don Álvaro, que hablar del sonajero hacia el Ministerio de Hacienda, ha tenido 2 buenos ministros de Hacienda el presidente Petro? Porque Ocampo era gran ministro de Hacienda. Cambiar esos ministros serios porque quién sabe que venga. ¿Quién sabe que llegue? Y ese nuevo ministro, don Javi, llega en Navidad a mirar y hacer cuentas y decir, muestre para acá el presupuesto, venga, miramos de dónde cortamos 12 billones, a quién le cortamos para El que ajustar la acepta plata. ese ministerio es un valiente. Sí, es un héroe. Leí el comunicado del ministro Sí. y en una parte dice que goza de buena salud las finanzas del país. Si es tanto o es No, por una parte sí. Pero o es decir, me voy y ahí les dejo esto sano. Y la inflación está más o menos bien, el crecimiento comparado a otros países es aceptable, la reducción de la deuda externa, pero el tema fiscal sí es No, el muy tema fiscal es crítico. complicado. Al final del próximo año, si el recaudo tributario no mejora, el tema fiscal va a es ser que muy delicado. el ministro de Hacienda, Álvaro, don Javi, se lo advirtió al ministro Cristo con el tema de la plata para las regiones. Que ayer le preguntaba yo a Álvaro y a Pedro lo bueno y lo malo de ese proyecto que pasó ya 8 debates. Qué bueno que le llegue plata a las regiones. ¿Dónde está la plata? El ministro de Hacienda decía, ¿de dónde quieren que saquemos esa plata? Obviamente, alcaldes y gobernadores, vénganos en tu reino. Pero ¿dónde sacamos la plata? Porque sí, como yo le decía a Ignorita ayer, Javi, es como las finanzas de la casa. Pues usted quiere tener más prosciutto y más jamones y más quesos, pero solo tiene para la mortadela, hermano, y para la huepanera. Entonces se tiene que ir ahí. ¿De dónde recorta el nuevo ministro? Como dice don Álvaro, es un héroe el que llegue a hacer cuentas y decir, me toca sacar 12 billones. Administrar y yo una pobreza tremenda. Y la presión para un ministro cuando hay pobreza fiscal, todo el mundo presionando y pidiendo, eso debe ser enloquecedor. Sí. Entonces, veremos. Ya renunció el ministro, pidió la noticia política del día y de la semana, pidió la renuncia del presidente Petro, le hace una buena referencia a Petro a este ministro que además ha sido muy cercano desde la campaña. Como dice don Álvaro, es un señor serio. Lo mismo que Ocampo, son ministros
serios. Ahora, ¿quién se va a montar en ese potro, don Javi? Esa es la pregunta. Bueno, ¿usted recuerda la del Tren Valencia cuando fue a pedir que le aumentaran el salario? Sí. Le dijo, no, ¿cómo la vamos a aumentar con este déficit que tenemos? Págueme de ahí ese déficit. Págueme De ahí, claro. Págueme ese déficit. Págueme ese déficit. Sí. Entonces, ¿Qué va a pagar? ¿Qué va a subir con ese déficit? Páguese el déficit. Entonces, a las regiones les van a pagar con ese déficit. Entonces, ¿De dónde van a salir la plata? Si recortan un poquitico los corruptos y roban un poquitico menos, les puede llegar una goterita a la región. Es que Por ese eso hay que votar por Tarcisio. Como Tarcisio. Era el otro. Ay, no, Él va a robar pero poquito. Sí, así es. Gracias. Ay, ¿por qué habla así? Queridos electores, No, lo que preguntaron fue. Esa es la esta solución. recta final que